La Comisión Económica para América Latina y el Caribe entregó su informe sobre las proyecciones económicas de la región para el próximo año. Luego de 2 años de contracción, América Latina y el Caribe en el 2017 tendrá un crecimiento de 1,3%. La CEPAL llama a dinamizar el impulso de la inversión público-privada para retomar el crecimiento a corto y largo plazo y así poder hacer frente a los riesgos e incertidumbres en el ámbito internacional. La región finalizará 2016 con una contracción de 1,1%, siendo América del Sur la más afectada con una caída de menos 2,4%, mientras el Caribe se contraerá 1,7% y Centroamérica ofrecerá, en este caso, crecerá 3,6%. En Washington, D.C. saludamos a Paolo Giordano, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes. La CEPAL confirma que el próximo año, en 2017, la economía de la región crecerá algo más de un punto porcentual en este caso. ¿Qué factores, le pregunto, en el 2016 influyeron en esto, en que el crecimiento sea tan poco? Bueno, mire, evidentemente esas proyecciones son unas proyecciones positivas después de que el año del 2006 cierra con una situación de recesión en la región, ¿verdad? Menos 1%, menos 1,1%. Así que la región viene de una situación de recesión complicada. Se espera que el año próximo sea un año mejor. Y yo creo que hay dos grandes variables que habrá que mirar muy de cerca el año próximo. Una es el precio de los commodities, de los bienes básicos. La performance económica y comercial de la región depende mucho de los precios de los commodities. A finales de 2016 los precios han mejorado un poco, particularmente el precio del petróleo tras un acuerdo de la OPEP para limitar la producción y por tanto los precios han empezado a repuntar. En la medida en que ese mecanismo se afiance, la perspectiva para la región serían evidentemente mejores. El otro tema que yo creo que hay que mirar muy de cerca va a ser el tema de las salidas de capital. En los últimos meses de 2016 la región ha visto una verdadera hemorragia de capitales. Y esto, en la medida que eso continúe, en 2017 podría crear problemas serios para los gobiernos que van a tener que subir tasas de intereses para retener capital y por tanto frenar las posibilidades de crecimiento futuro. Yo creo que estas dos variables definen un contexto externo que para el 2017 seguirá siendo desafiante para la región y que yo creo que en la medida en que la región lo pueda encarar, definirá la perspectiva de crecimiento. Ahora, de cara al 2017, señor Giordano, ¿hacia dónde deben mirar los países de la región para impulsar la economía? La CEPAL habla en este informe de nuevos motores económicos y no depender, esa necesidad de no depender tanto de las materias primas. Mira, desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos de acuerdo con esta valoración. En el último monitor de integración y comercio, de hecho, miramos muy detenidamente esta situación. América Latina se ha concentrado excesivamente en las exportaciones de commodities, de productos básicos. Lo que es aún más preocupante es que no solamente se ha concentrado en las exportaciones de commodities, sino que hubo un fenómeno, digamos, de reprimarización, es decir, centrarse en aquellos productos que están en las partes primarias de las cadenas de valor, y esto obviamente sujeta mucho las economías a los vaivenes de los precios. Entonces, ¿qué hacer? Hay políticas domésticas y políticas internacionales. En términos de políticas domésticas, definitivamente necesita haber un empuje decidido hacia el aumento de la productividad y producir en mejores condiciones de costos para ser más competitivos en los mercados externos. A nivel de políticas internacionales, creemos que todo lo que va desde la facilitación comercial hacia una mayor integración regional
deberían ser el centro del esfuerzo, porque creemos que en el mercado intrarregional puede haber grandes oportunidades justamente para exportar productos de mayor valor agregado, manufacturas, y que permitirían a las economías de América Latina de diversificarse, cosa que no ha sucedido en los últimos tiempos. Sí, los organismos internacionales también siguen pues recomendando a los países apretarse el cinturón en el gasto público y controlar sobre todo la evasión. Y le pregunto, ¿realmente estas son medidas expansivas para la economía regional? Bueno, mire, evidentemente el año próximo la política fiscal va a estar al centro de la atención. En la medida en que se den o que se manifiesten esos riesgos que yo le mencionaba de un ambiente externo más desafiante, las políticas fiscales van a tener que tomar parte del ajuste. Entonces, yo creo que la clave ahí es hacer ajustes inteligentes, es decir, hacer los recortes de gasto donde haya que hacer los recortes de gasto para cumplir con los equilibrios macroeconómicos, pero hacer recortes en aquellas áreas que son gastos corrientes y tratar de preservar los gastos de inversión de manera a que los ajustes fiscales no perjudiquen la posibilidad de las economías de crecer en un mediano plazo. Entonces, preservar los gastos de inversiones, particularmente en aquellas inversiones productivas que hacen que las economías puedan ser más competitivas. Señor Giordano, el caso de Brasil es interesante porque vemos que este 2016 no será tan crítico como lo fueron años anteriores. Esto a pesar de esa crisis política por corrupción que sigue afectando los principales motores de la economía nacional. ¿Por qué Brasil tiene entonces viento a su favor? Bueno, mire, lo que va a pasar en Brasil definitivamente es clave para lo que pase en el resto de la región. Brasil es la locomotora económica de la región y por tanto digamos, un ajuste bien llevado a cabo en Brasil va a ser fundamental para la región. Yo creo que Brasil está transitando una época de grandes cambios institucionales, usted lo mencionó. Ahora la clave va a ser en qué medida Brasil pueda volver al crecimiento. Este año Brasil cerrará el año con una recesión relativamente fuerte. En la medida en que Brasil pueda volver al crecimiento, yo creo que va a ser un dato muy positivo para la región. Ya para finalizar, ¿qué puede esperar para este 2017 el ciudadano de a pie que nos está viendo en este momento? ¿Mayor poder adquisitivo o tal vez habrá que apretarse aún más, un poco más el cinturón? Nosotros tomamos la posición de que el 2017 va a ser un año mejor del 2016. Entonces, para el ciudadano común y corriente, ojalá unas condiciones económicas un poco más favorables. Ahora, dicho esto, también hay grandes riesgos. Es decir, el pronóstico es optimista, pero moderadamente optimista y con grandes riesgos. En la medida en que el panorama internacional se complique de sobremanera, por lo que mencionaba antes, por unos precios de los commodities que no suben tanto como uno se esperara, o por condiciones financieras que sean más restrictivas de la que uno se esperara, el pronóstico ya se empeoraría. También del punto de vista doméstico, como lo hemos mencionado, muchos de los países están haciendo grandes esfuerzos institucionales en la medida en que la inestabilidad política no permita llevar adelante estas políticas de reforma hasta el punto final, pues la perspectiva se empeoraría. Entonces, repito, un pronóstico optimista, pero con moderación y con grandes riesgos. Es Paolo Giordano, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien agradezco que nos haya acompañado estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima, por supuesto.